Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena González, soy adjunta de dirección y coordinadora de programación en Casa Árabe y les doy la bienvenida a la conferencia de hoy, Fuentes sobre la Conquista, que, como saben, forma parte del ciclo de conferencias que hemos programado para este otoño, El origen de Al-Ándalus, claves de un debate historiográfico, que está teniendo lugar tanto en nuestra sede de Madrid como en la sede de Córdoba y que está coordinado por Alejandro García San Juan, que me acompaña aquí a mi izquierda, historiador y especialista en Al-Ándalus y profesor de la Universidad de Huelva. Hoy tenemos el gusto de contar con dos grandes expertos sobre el tema andalusí, Carlos de Ayala Martínez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, y también con Maribel Fierro, profesora de investigación en el CSIC y especialista en temas andalusíes también. Les va a presentar con mayor profundidad Alejandro, a quien paso la palabra y quien se va a encargar también de moderar el debate de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, obviamente empezar, al igual que la semana pasada, dando las gracias a Casa Árabe por acoger este ciclo de conferencias que, como ha dicho Elena, se está celebrando simultáneamente en las sedes de Córdoba y de aquí, de Madrid. Empezamos la semana pasada con una sesión en la que contamos con la presencia de Eduardo Manzano y Pedro Martínez Montávez, en una sesión que creo que fue de gran interés, y estoy seguro de que hoy no va a ser diferente, puesto que contamos con dos excelentes ponentes, dos grandes especialistas, dos expertos en historia medieval y en historia de Al-Ándalus, que, bueno, pienso son en general bastante conocidos. Ambos desempeñan sus tareas docentes e investigadoras en la Comunidad de Madrid. Y voy a empezar en primer lugar por el que va a intervenir el primero, que es el profesor Carlos de Ayala, como ha dicho Elena, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha desarrollado toda su trayectoria académica. El profesor Carlos de Ayala cuenta con un currículum muy extenso, muy amplio. Ejerce sus funciones docentes en la Universidad Autónoma, como he dicho, desde hace mucho tiempo. Es un gran especialista en el estudio de los reinos cristianos peninsulares medievales, especialmente del Reino de Castilla, el Reino de León, y su investigación se ha centrado fundamentalmente, digamos, en el ámbito del estudio de la guerra, en el ámbito, por ejemplo, del estudio de la Reconquista, el estudio de las cruzadas y, sobre todo, quizás particularmente con especial intensidad, en el estudio de las órdenes militares, en las que sin duda es un consumado especialista, sin duda el mejor especialista de nuestro país en esta temática. Cuenta con un enorme número de publicaciones, ha dirigido varios proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid relativos a estas temáticas que les estoy comentando. Bueno, la sesión de hoy estaba centrada particularmente, como dijimos el primer día, en la cuestión de las fuentes, pero como también creo que comenté, es difícil, sin duda, diferenciar de forma tajante las fuentes del debate historiográfico, puesto que el debate historiográfico suele desarrollarse en torno a la crítica de las fuentes. Por lo tanto, estoy convencido de que en la intervención de ambos ponentes va a haber lugar para abordar cuestiones que tienen que ver con las fuentes y, obviamente, también con el distinto tratamiento que han recibido las fuentes sobre la conquista islámica de la península desde planteamientos muy diversos. Junto con el profesor Carlos de Ayala, como decía Elena, nos acompaña también Maribel Fierro. Creo que, bueno, es una investigadora también sobradamente conocida, profesora de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un título muy largo, que creo que he dicho correctamente. Bueno, Maribel Fierro cuenta con una amplísima trayectoria. Ella es, sin duda, una de las grandes especialistas a nivel nacional e internacional en el ámbito de los estudios de Al-Ándalus. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales,
Cuenta con un amplísimo volumen de publicaciones en los que ha abordado temáticas muy diversas. Prácticamente yo diría que casi todos los temas nucleares centrales de la historia del Andalus los ha desarrollado en mayor o menor medida, aunque sin duda su vocación más importante o principal es la que se refiere al estudio de la historia intelectual, de la historia de las ideas y de la evolución del Islam en la península ibérica. Como he dicho, creo que se trata de dos excelentes ponentes. Estoy convencido de que sus intervenciones van a resultar de un extraordinario interés y, por lo tanto, sin más, pues les dejo con sus respectivas intervenciones, comenzando en primer lugar por el profesor Carlos de Ayala. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes y muchas gracias al profesor García San Juan por su amable presentación. Y gracias, naturalmente, a la Casa Árabe porque siempre uno se siente aquí muy a gusto. Bien, efectivamente nos hemos dividido, iba a decir que nos hemos dividido los papeles, realmente no podía ser de otro modo. Es decir, mi acercamiento a temas andalusíes es siempre desde la óptica cristiana. Por tanto, yo les voy a hablar de las fuentes cristianas o latinas de la conquista. Haré una relación de ellas, es algo conocido, por otra parte, por muchos de ustedes o por todos ustedes, e intentaré también dar algunas pautas de interpretación o de intencionalidad, tal y como se va produciendo a lo largo del tiempo. Y vamos a empezar, como no podía ser de otro modo, con los testimonios más antiguos, los testimonios cristianos más antiguos de la conquista islámica de la península. Y esos testimonios son 4, provenientes concretamente de la península y que podemos considerar prácticamente contemporáneos de ella. En cualquier caso, son todo testimonios del siglo VIII, siempre de autor anónimo. Los tienen allí en ese pequeño esquema que no sé si verán bien, pero vamos, supongo que sí. Hay un himno litúrgico, es el primero de los textos, hay 2 crónicas y hay también un latérculo. Un latérculo es una lista real, es una pequeña crónica, es una modalidad de crónica que consiste simplemente en una relación de reyes a las que se añade algún dato que tiene por eso mismo especial interés. Vamos a empezar muy brevemente por el primero de los testimonios, el himno litúrgico titulado Tempore Belli. Este podría ser el testimonio más antiguo, por lo menos eso creía el profesor Díaz y Díaz, que lo hacía coetáneo de los últimos momentos de la ocupación. El texto, bueno, es un texto relativamente largo, está integrado por una serie de tópicos literarios, por una serie de alusiones a la violencia según módulos y según elementos que vemos reiteradamente en la literatura hispano-visigoda. Pero al mismo tiempo, junto a esos tópicos, junto a ese contenido que quizá no ofrece mayor interés, hay 2 elementos que sí tienen mucho interés. El primero de ellos es la clarísima contraposición que se hace en este texto entre los bárbaros invasores y venidos del mar, aclara el texto, y los cristianos invadidos. Es decir, esta idea queda perfectamente reflejada y está fuera, digamos, de esa otra retahíla de tópicos a las que aludía hace un momento. Y, en segundo lugar, aparece ya con claridad y, desde luego, por primera vez, que sepamos, la responsabilidad del pecado como causa de la conquista. El pecado de los cristianos, lógicamente. En cuanto a los testimonios cronísticos, bueno, pues son muy conocidos. El primero de ellos, el más antiguo, lo constituye una escuetísima nota, es una nota absolutamente corta, que está incluida en la llamada Crónica bizantino-árabe de 741. Hoy día, los investigadores que se han preocupado del tema, incluso su último editor, prefieren retrasar la fecha a 744. En cualquier caso, sea 741 o sea 744, estamos ante una fecha también muy, muy próxima a los acontecimientos. Ahí se alude de una manera absolutamente aséptica, sumaria, y yo diría que nada emocional,
al hecho de la conquista. Simplemente se habla del derrocamiento, o se alude al derrocamiento del reino visigodo por las tropas de Muza y al sometimiento subsiguiente a control fiscal por parte de los nuevos dominadores musulmanes. Bueno, el autor, por tanto, no refleja la más mínima reacción, ni la más mínima impresión personal, ni hace de esto un problema, lo cual nos puede sugerir dos cosas, o ha sugerido a los especialistas dos cosas. Que estemos ante un autor cristiano colaboracionista, es decir, un hombre que se siente cómodo con la nueva situación, o que directamente se trate de un responsable musulmán, responsable de la administración musulmana, de la administración andalusí, que por medio de un escribano latino escribe la crónica. En cualquier caso, y aunque ha habido cierto debate, la crónica parece que se escribió aquí en la península con toda seguridad. Yo personalmente, si quieren saber mi opinión, no es una opinión ciertamente muy autorizada, pero yo creo, me inclino más por la posibilidad de que sea un cristiano contento o por lo menos no disgustado con la situación, ¿no? Si luego tenemos tiempo, pues ya abundaríamos en esta cuestión. Más interés tiene en la segunda crónica, más conocida todavía, la crónica mozárabe del 754, redactada por un clérigo, probablemente toledano, que en este caso sí vive la ocupación islámica como un trauma, como un auténtico problema, como algo que le ha azotado, ¿no?, en su propia conciencia, ¿no? Él parte de una visión muy positiva de la monarquía visigoda y eso hace que su lamento por la pérdida de Hispania sea un lamento especialmente dramático. De hecho, fíjense, habla de la nueva estructura política que se impone en la península, habla como del reino. La palabra que utiliza es una palabra latina bastante fuerte, eferum, que significa salvaje, que significa algo prácticamente indescriptible, ¿no? Y a ello alude refiriéndose, como digo, a los nuevos dominadores. Por tanto, no hay punto de comparación entre un texto cronístico y otro. Sin embargo, en la crónica mozárabe hay un dato que es extraordinariamente llamativo. Y es que no existe una sola referencia, por lo menos en estas páginas que describen la conquista, ninguna referencia a las creencias religiosas de los invasores. En ningún momento son descritos ni como perseguidores de los cristianos, ni como enemigos de Dios, nada de esto. La explicación de esta presunta anomalía podría ser que los musulmanes ciertamente no mostraron en ese primer momento una especial beligerancia en este punto, es decir, no hicieron del tema religioso algo realmente importante. En consecuencia, es decir, tal y como lo presenta el autor, este clérigo, esta ausencia, esta falta de percepción de los términos religiosos del conflicto, parece que el autor se sitúa en una óptica exclusivamente política y territorial. Desde luego, para él, lo que ha ocurrido es un trauma, es una desgracia espantosa, pero lo es en términos políticos, lo es en términos territoriales, pero no en términos religiosos. Esto es un elemento importante porque, entre otras cosas, no busca explicaciones morales para el desastre. Es curioso porque algunos autores dicen que aquí estamos ante un ejemplo de providencialismo en la crónica mozárabe. Yo les puedo asegurar que no veo el providencialismo por ningún lado. No hay explicación moral, no hay providencialismo, ninguno. Y finalmente tenemos el latérculo, el Ordo Gentis Gotorum. Este texto está compuesto seguramente en Al-Ándalus. Curiosamente, hasta hace muy poco, hasta hace unos años, se decía que estaba compuesto en Septimania,
en la zona de ocupación visigoda, como saben, del sur de la actual Francia. Pero no, hoy día estamos convencidos de que se escribió en Al-Ándalus y se hizo antes del año 800. En la parte final de este latérculo, de esta relación, se alude, por supuesto, a don Rodrigo, como no podía ser de otro modo. Y ahí, en donde aparece don Rodrigo, se añade una noticia que habla de cómo el reino de los godos ha sido ocupado y permanece ocupado hoy por los musulmanes, por los sarracenos, es la palabra que se utiliza, si bien esos sarracenos están siendo combatidos con todo el entusiasmo posible, día y noche sin cesar, hasta que sean expulsados, lo cual ocurrirá cuando Dios lo disponga. Este texto se nos ha transmitido integrado en eso que llamamos crónica, que no sé muy bien por qué se llama crónica de Albelda, porque es todo menos una crónica, es una especie de compilación de textos de muy diversa naturaleza, y ahí se nos ha conservado. Pero el texto, como digo, es bastante anterior al momento de la redacción o de la composición de esa crónica. A estos 4 textos, a estos cuatro testimonios de origen peninsular, hay que añadir otros 4 de origen, en este caso, extrapeninsular, pero que son también muy tempranos, pertenecen a este siglo VIII que estamos comentando. En este caso, los textos no se centran tanto en la realidad de la conquista como en una consecuencia de la conquista, es decir, las razias o las operaciones que realizan los musulmanes en territorio galo, en territorio hoy día diríamos francés, a partir del territorio ocupado en la península. Uno de esos testimonios es el de Beda el Venerable. Beda el Venerable, la historia eclesiástica, él muere en 735, por tanto estamos ante alguien muy cercano a los acontecimientos. Pues bien, él fecha en el año 729 lo que él llama una gravísima plaga. Él utiliza la palabra lues. La palabra lues en latín significa eso, una plaga, una infección, algo verdaderamente, algo que estraga, ¿no? Y dice, o añade, que esa plaga, esa infección provocada por los sarracenos o protagonizada por los sarracenos, no iba a quedar sin castigo, sin un pronto castigo, refiriéndose probablemente a la famosa batalla de Poitiers. El segundo de los testimonios es el de San Bonifacio. San Bonifacio es el famoso apóstol de los germanos, y él escribe una carta al rey Etelbaldo de Mercia, una carta que podemos fechar en 746, 747, en la que Bonifacio advierte al rey por su inmoral conducta sexual. Él dice que de esa conducta tan inmoral podría derivarse la contaminación de su pueblo y, por tanto, el hartazgo divino y que se desatase la cólera de Dios. Y dice, como recientemente ha ocurrido en los casos de Hispania y de Provenza, invadidas por los sarracenos. Hay un tercer testimonio, que es el del Liber Pontificalis. El Liber Pontificalis es un texto enormemente interesante. Es una suma de biografías papales. Es muy antigua, comienza en el siglo VI, y las biografías se van realizando conforme van sucediéndose los distintos pontífices al frente del gobierno de la Iglesia. Normalmente se redactan al final, cuando se ha producido el fallecimiento del pontífice, pero a veces no, a veces incluso es en propia vida del pontífice se inicia la redacción. Es el caso del pontífice que nos interesa, que es Gregorio II. Gregorio II es un papa que gobierna la Iglesia entre 715 y 731. Y en esa biografía, que no sabemos quién la escribe, que comienza a redactarse, como digo, antes de su muerte, se alude a una carta que dirigió el duque Eudes de Aquitania al Papa,
informándole del éxito que había obtenido frente a los musulmanes en Toulouse en el año 721. El dato que nos interesa es que añade que eso ocurría justamente 10 años después, es decir, de que en 711 los musulmanes hubieran ocupado Hispania desde Ceuta. Bueno, cuando les digo musulmanes, la palabra musulmán en este momento no se utiliza, sarracenos. Normalmente la utilización del término es el de sarracenos, que desde Ceuta habrían ocupado Hispania. Por tanto, fíjense en la precisión cronológica, en el año 711. Algunas décadas después, por eso se lo he puesto ahí entre corchetes, este texto del Liber Pontificalis es reproducido prácticamente palabra por palabra por un clérigo italiano en la historia de los lombardos, Pablo Diácono. Es un texto anterior al año 800, pero obviamente para nosotros tiene un interés relativo porque, insisto, lo único que hace es reproducir el anterior. Hay un último testimonio extrapeninsular, un testimonio sin duda informado por sectores rodriguistas, por sectores afines al rey en fin, con el que acabó la ocupación islámica, don Rodrigo, y que habrían huido a la Galia. Se trata de la Crónica de Moissac. La Crónica de Moissac la fechamos ya no en el siglo VIII, ya estaríamos en un testimonio del siglo IX, se fecha habitualmente en el año 818. Y es muy interesante porque aquí por vez primera se personaliza el pecado. Es decir, en la Crónica de Moissac retoma el tema de la inmoralidad de los reyes como del pueblo, hasta ahora del pueblo godo, como causa de la ira de Dios, pero en este caso se personaliza en la figura del rey Bitiza. Es la primera vez que esto se produce. Esa inmoralidad personal del rey Bitiza, esa actitud lujuriosa del rey, habría contagiado a los sacerdotes y esto habría provocado una infección generalizada que Dios no podía permitir. Fíjense que luego volveremos un poco sobre ello, este tipo de consideraciones acerca de la moral sexual como algo que provoca la ira de Dios, un pecado especialmente grave, tiene mucho que ver con los círculos clericales en los que se desenvuelve la corte carolingia durante el gobierno de Luis el Piadoso, que además había sido o fue rey de Aquitania y que por tanto es el responsable del lugar donde donde se produce la redacción de esta crónica. Bueno, por tanto, y como una primera conclusión de estos primeros testimonios, básicamente del siglo VIII, salvo esta última excepción, podríamos llegar a dos conclusiones. La primera es que, salvo el himno litúrgico que hemos visto al comienzo, los testimonios de origen hispánico son poco ideologizados. Es decir, no son testimonios que presenten planteamientos providencialistas, planteamientos moralizantes. Segundo, son fundamentalmente los testimonios extrapeninsulares los que sí moralizan el relato, los que sitúan el pecado como esa causa determinante de la conquista. Un pecado que, como hemos visto en la Crónica de Moissac, se personaliza en la figura de Bitiza. Bueno, ¿cuándo es realmente cuando comienza a ser propiamente ideologizado este tema, el tema de la conquista islámica en la Hispania cristiana? Bueno, pues esto es un fenómeno que comienza ya en el siglo IX. Comienza en el siglo IX. Y además comienza muy pronto. Es decir, se empieza a construir un modelo explicativo perfectamente coherente, insisto, desde muy pronto. ¿Cuándo de pronto? Pues fíjense, ya en el reinado de Alfonso II. Alfonso II gobierna Asturias entre 791 y 842. En esos 50 años en los que podemos realmente afirmar que
el núcleo de resistencia del norte, de resistencia cristiana, se ha convertido en un reino. Antes prácticamente es imposible hablar de reino asturiano. Bueno, pues en ese momento en que se conforma el reino, se conforma también la ideología que lo justifica. Empieza entonces a conformarse esa ideología. Hay dos testimonios muy interesantes de ese momento. Uno es un laterculo, ya saben ustedes lo que es, el Laterculus Regum Obetensium. Es un texto muy primitivo, de en torno al año 800, es decir, es del comienzo, por tanto, del reinado de Alfonso II. Ese texto lo componen dos partes, o está integrado por dos partes. En una primera hay una brevísima historia de los godos, brevísima, ya les digo que los latérculos son prácticamente relaciones de reyes en las que se añade algún dato, y la segunda parte es una relación de reyes desde Pelayo hasta, lógicamente, el propio Alfonso II. Bueno, pues ahí se nos dice que los godos fueron expulsados de su reino en el año 711. Curiosamente se dice, lo ocuparon los sarracenos en 712 y los sarracenos lo gobernaron, dice el texto, gobernaron Hispania durante 5 años, hasta el momento en que empezó a reinar Pelayo. Bueno, el segundo testimonio es el testamento de Alfonso II. El testamento de Alfonso II, lo que llamamos testamento de Alfonso II, es el documento de dotación de la Iglesia de Oviedo, que fechamos en el año 812. Bueno, ahí en el preámbulo, que es un preámbulo muy discutido, se ha hablado de la posibilidad de interpolaciones, pero hoy día se acepta pacíficamente que ese documento no está interpolado en exceso y que en cualquier caso el preámbulo sí obedece al año, a la fecha en que se produce el documento. Y ahí se nos dice que la soberbia de los godos, todavía aquí estamos en esa fase en que el pecado no se ha personalizado, la soberbia de los godos les condujo a la destrucción de su reino. Y esa destrucción vino por la espada árabe. La espada árabe, que es la expresión que se utiliza, es el instrumento de Dios para castigar el pecado. De la hecatombe, de esa hecatombe que se produce, permitida por Dios, el mismo Dios libra a Pelayo, lo libra para permitir que sea él su instrumento para reaccionar y para vencer a los enemigos de los cristianos. Bien, a partir de estos dos testimonios constatamos a su vez dos cosas. Primero, que el discurso incorpora definitivamente la explicación moral para entender la conquista, el pecado del pueblo godo. Y segundo, que la reacción frente a los musulmanes es personalizada en Pelayo y que ese Pelayo es el iniciador de una nueva legitimidad, de una nueva dinastía encargada de liderar esa reacción. Tenemos ya las piezas fundantes del discurso, pero realmente ese discurso, cuando queda plenamente elaborado, plenamente cristalizado o perfectamente montado, es a finales del siglo IX. Y lo es a través del llamado ciclo historiográfico de Alfonso III. En torno, ya les digo, las crónicas que ahí figuran, todas son en torno al año 900, antes o después, año 900. Y son la crónica de Alfonso III en sus dos versiones, rotense y obetense, la crónica profética y la llamada crónica albeldense. Vamos a llamarla como todo el mundo lo hace. Bueno, aquí ya sí vemos un programa perfectamente ajustado a conocidos modelos veterotestamentarios de carácter providencialista. El esquema es muy sencillo: pecado, castigo, inmediatamente después misericordia de Dios y, por último, reacción suscitada por él. ¿Cómo se concreta todo esto en este ciclo historiográfico? Bueno, el pecado, que es todavía colectivo, a principios del siglo IX, ya se personaliza aquí en Bitiza. Se personaliza siguiendo el esquema de la crónica de Moissac.
Es decir, no siguiendo un esquema propio del mundo cristiano andalusí, sino más bien del ámbito devocional de la corte de Luis el Piadoso. En segundo lugar, el castigo, por supuesto, es la invasión islámica, que cuenta con un importante colaborador en los hijos de Bitiza. Bitiza son los grandes traidores que en el último momento traicionan a don Rodrigo y posibilitan la conquista. Y finalmente, la misericordia de Dios y la reacción, es decir, Dios ha castigado, pero bueno, ante el sufrimiento del pueblo no se arrepiente, pero sí tiene misericordia y, por consiguiente, suscita una reacción que la personaliza, por supuesto, la figura del caudillo victorioso, que es Pelayo, cuya acción, la suya y la de sus sucesores, es, por tanto, providente y, por tanto, sagrada. Bien, con ello tenemos, va avanzando el tiempo y no quiero ocupar más del debido, con ello tenemos la explicación que la cristiandad hispánica hace de los acontecimientos del 711. La cronística plenomedieval realmente no va, bueno, sí va a añadir algunas cosas, pero sustancialmente el modelo es el que ya está configurado en el 900. Lo que ocurre es que el planteamiento, el modelo, se revitaliza extraordinariamente a principios del siglo XII. Esto un poco mortecino en los siglos intermedios y a principios del siglo XII se revitaliza. Se revitaliza a través de la historia silense. Y poco después, más de un siglo después, a mediados del siglo XIII, ese discurso se acaba oficializando. Ya ahí estamos en los días de Lucas de Tuy, en los días de Jiménez de Rada. Vamos brevemente a ver lo que ocurre con esa revitalización protagonizada por la historia silense y luego veremos el tema de la oficialización para ya cerrar la cuestión. La historia silense es una crónica de un clérigo leonés muy próximo a Alfonso VI, que en el momento de la redacción él vive o cree vivir o nos hace pensar que él cree que está viviendo una situación paralela a la que ocurrió en el 711. En el 711, lo que él llama los bárbaros, es como él califica a los sarracenos, a los musulmanes, los bárbaros quebraron el esplendor godo por la iniciativa providente de Dios. Vale, o sea, él asume plenamente el modelo que ya conocemos. Pero es que ahora, en los días en que él escribe, nuevamente los bárbaros amenazan con destruir la realidad emergente de Hispania. Por tanto, hay un paralelismo evidente. Bueno, y para demostrarlo, lo que hace la historia silense es seguir un poco el esquema de la versión rotense, en concreto de la crónica de Alfonso III, a la que añade una serie de aportaciones. Aportaciones personales, por ejemplo. Constata que en sus días, en los días en que redacta la crónica a comienzos del siglo XII, este clérigo leonés, pues el culto mariano es una realidad ya en Covadonga, que es el lugar del inicio de la reacción pelagiana, ¿no? Y ya hay un culto, la gente va allí, hay peregrinaciones y tal. Es un dato curioso e interesante. Y añade también tradiciones historiográficas, y esto es muy interesante y muy importante, que son ajenas a ese endogámico discurso de la cronística alfonsina, ¿no? La cronística alfonsina prácticamente se había alimentado de tradiciones peninsulares. La historia silense, en cambio, añade tradiciones foráneas. Por ejemplo, le influye mucho la Vita Caroli de Ginardo, la famosa crónica de Carlomagno, de Ginardo, que le sirve, entre otras cosas, para lanzar dardos envenenados contra el mundo franco. Pero sobre todo, y esto nos interesa más, él incluye datos provenientes de las crónicas árabes, no siempre fáciles de identificar. Entre ellos, bueno, la famosa leyenda del conde don Julián, por ejemplo, cuya hija habría sido violada por don Rodrigo,
A partir de ese momento, como saben ustedes, la traición de Julián, añadida, por supuesto, a la de los hijos de Bitiza, se convierte en la causa inmediata de la pérdida de España. La oficialización, y con eso voy concluyendo, la oficialización de este discurso, como les decía, se produce a mediados del siglo XIII de la mano de Lucas de Tuy y de la mano sobre todo de Jiménez de Rada. Jiménez de Rada es el que verdaderamente pone el broche de oro. O sea, luego ya no hay aportaciones. El mismo Scriptorium Alfonsí de finales del siglo XIII, la primera crónica general, no añade prácticamente nada a lo que dice el toledano. El toledano, de alguna manera, ya ha creado el canon explicativo, que además va a durar siglos. El toledano tampoco es totalmente original. Él copia el tudense a su vez había copiado la historia silense, había copiado la rotense de Alfonso III, en fin, no les mareo con estas cuestiones. Él se basa en las fuentes anteriores, pero además tiene algunas aportaciones. ¿Cuáles son las aportaciones? Bueno, un ensamblaje de los materiales verdaderamente magistral. Es decir, es muy preciso en ese ensamblaje de materiales cogidos de unos y otros que permiten acentuar la lógica discursiva que nos presenta. Esto es uno de los grandes méritos del arzobispo Jiménez de Rada. También hay un cierto toque racionalizador, en el sentido de que él rechaza algunos tópicos, como el famoso del canibalismo de los hombres de Tarik, ¿no?, que es una cosa que ya circulaba desde hacía mucho tiempo, y él dice, bueno, esto no es verdad. En tercer lugar, hay una cierta acentuación del enfoque moralista, religioso. Estamos en un contexto cruzadista, en un contexto muy ajetreado, ¿no?, de la historia peninsular, y entonces se produce un subrayado de lo que es la persecución religiosa, es decir, carga las tintas en la persecución que los musulmanes hacen de los cristianos, también en la actitud colaboracionista de los judíos. En cuarto lugar, bueno, nuevos aportes de tradiciones árabes. Él era un gran admirador de la cultura árabe, conocía muy bien textos árabes y, bueno, entre otras cosas, añade la famosa leyenda que todos ustedes conocerán, leyenda toledana del arca con el mensaje premonitorio que abre el rey don Rodrigo forzando los cerrojos que cerraban el palacio de Hércules en Toledo, ¿no? Esta es una leyenda, claro, todo el mundo le decía, no, tú no abras, y eso, no, que aquí se van a... Y él dijo, no, yo pienso abrir. Llega adentro, coge el arca, la descerraja y se le aparecen allí los musulmanes con sus turbantes como la premonición de lo que iba a ocurrir. Y finalmente lo que añade es una combinación muy interesante del Laus Hispaniae, la alabanza de España, que es de raíz isidoriana, que la encontramos ya en San Isidoro, con una Deploratio Hispaniae, es decir, con una ruina de España. Ni la alabanza ni la ruina son propias de él, pero lo que él hace es abrir y cerrar el discurso con estas dos piezas literarias que son de un extraordinario interés y que dan un añadido, un plus, si quieren ustedes, de convicción a su propio discurso. Jiménez de Rada, como les digo, y con esto concluyo, fija un modelo interpretativo para los acontecimientos del 711 que va a hacer fortuna. Decía Pedro Chalmeta, ha llegado a afirmar algo que no es ninguna exageración, es una apreciación que yo creo que es muy justa. Dice, la causa del juicio de Dios, es decir, la perspectiva que explica la pérdida de España como consecuencia de un castigo divino provocado por los pecados de sus habitantes, dice Pedro Chalmeta, ha sido la imperante en la historiografía española nada más y nada menos que hasta mediados del siglo XIX. Habría que preguntarse si incluso después, pero desde luego hasta mediados del XIX. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta magnífica presentación tan detallada que nos has realizado sobre un conjunto de fuentes muy amplios que, aunque bueno, luego habrá tiempo en el debate para comentar, entre otras cosas, creo que ponen de manifiesto un detalle
algo que suele afirmarse a veces con demasiada frecuencia cuando se dice que no existen fuentes coetáneas sobre la conquista musulmana de la península. Creo que esto ha quedado bastante claramente desmentido en la charla del profesor Carlos de Ayala y, bueno, tengo la sensación de que también en la de Maribel Fierro vamos a poder comprobar algo muy parecido. Maribel, muchas gracias. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a Alejandro García San Juan y a Casa Árabe que hayan pensado en mí para hablar en este ciclo, aunque como van a ver ustedes en lo que voy a decir soy deudora en gran medida de los trabajos del propio Alejandro y también de otros colegas a los que citaré. Me toca ocuparme fundamentalmente, porque es en lo que yo me siento más segura, de las fuentes literarias árabes, pero tengo que hacer mención a otro tipo de fuentes de gran relevancia, como son los precintos de la época de la conquista. Aquí tienen ustedes uno de estos precintos. Hay un libro reciente del... ¿Sí? ¿Ahora se ve? Hay un libro reciente de Taufik Ibrahimi y de Philippe Senac que les recomiendo, que son contemporáneos del periodo de la conquista, y también ahora tenemos las sepulturas de rito islámico fechadas en el siglo VIII que se han localizado en Pamplona y recientemente también en Gerona. Yo me voy a centrar, como digo, en las fuentes literarias árabes, árabo-islámicas, y primero me voy a ocupar de estas fuentes y hasta qué punto se puede conciliar la información que brindan con la procedente de fuentes cristianas y con la procedente de otro tipo de fuentes, como los precintos o como las monedas. El segundo es cómo se engarza el caso de Al-Ándalus en el debate sobre el grado de fiabilidad de las fuentes literarias islámicas para el estudio de los primeros siglos del Islam y, más en general, en el debate sobre el proceso de formación del Islam. Antes de empezar, algunas precisiones terminológicas. El término Al-Ándalus es el que los musulmanes dieron a la península ibérica, de manera que tiene un sentido geográfico. Desde el punto de vista político, el término Al-Ándalus se utiliza para designar a los territorios gobernados por los musulmanes. Cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, hicieron uso de un vocabulario específico muy ideologizado, como el empleo del término árabe fath, literalmente apertura, pero que es utilizado con el significado de una victoria ordenada y querida por Dios. Los vencedores musulmanes desarrollaron su propio vocabulario muy cargado desde el punto de vista ideológico, con objeto de mostrar que la conquista islámica de la península ibérica formaba parte del designio divino. En esto no se diferencian de los cristianos, quienes también hicieron uso de un vocabulario específico. Lo hemos oído en la conferencia del profesor Carlos de Ayala, que también podía estar muy cargado desde el punto de vista ideológico, según esas, no en todas las etapas, pero en algunas ya sí. Y, por ejemplo, que también aparece cuando los cristianos se lanzan a la conquista de Al-Ándalus. Sobre el uso de estas terminologías específicas disponemos de excelentes estudios como los de Martín Ríos Saloma y Alejandro García San Juan. Paso, pues, a las fuentes literarias. El material que tenemos para el fin de la Hispania visigoda no es tan abundante como el que tenemos para ese posterior fin de Al-Ándalus, que fue escrito por los andalusíes vencidos. Es decir, no tenemos el mismo número de fuentes para el caso del periodo de la conquista musulmana de la península ibérica que reflejen el punto de vista de los conquistados. Son varias las razones que explican este desequilibrio. Estoy intentando comparar las fuentes que tenemos para cuando los musulmanes conquistan la península con las fuentes que tenemos para cuando los cristianos conquistan Al-Ándalus. Una razón es temporal. La conquista cristiana de Al-Ándalus duró varios siglos, mientras que la conquista islámica de Hispania fue muy rápida. La cultura escrita estaba mucho más difundida en las sociedades islámicas del siglo XII en adelante que no en el siglo VIII en el reino visigodo. E independientemente del número de fuentes,
se han preservado más escritos andalusíes que no de la época visigoda o de la Alta Edad Media hispana. Entre las fuentes cristianas que ha mencionado el profesor Carlos de Ayala está la crónica mozárabe de 754, obra de un clérigo que escribe en territorio islámico de la península y en la que hay párrafos de alto contenido emocional. Y cito una que se refiere a Musa ben Nusair. Con el fuego deja asoladas hermosas ciudades, reduciéndolas a cenizas, manda crucificar a los señores y nobles y descuartiza a puñaladas a los jóvenes y lactantes. Subrayo lactantes. Así, sobre esta España desdichada en Córdoba, establecen un reino bárbaro. Esta referencia a lactantes o niños de pecho no la encontramos en las fuentes árabes sobre la conquista de Hispania. Sí la encontramos, en cambio, siglos más tarde, cuando los musulmanes andalusíes describen la conquista del territorio que consideraban suyo por los cristianos, como es el caso de estos versos que lloran la pérdida de Sevilla a manos de Fernando III, en la traducción de Teresa Garulo. ¿Cuántos cautivos a la cadena atados, cuántos niños de pecho arrebatados a sus madres fueron en las ondas del río destetados? Llamaba el hijo al padre que, abstraído en su copioso llanto, no escuchaba. Cuántas mujeres y hombres consternados no volvían la vista si se les dirigía la palabra. Toda conquista entraña en menor o menor grado el uso de la violencia, y esa violencia es tanto más cruel cuanto más afecta a los no combatientes, y entre los no combatientes cuanto más afecta a los mayores y menores de edad. Por ello, aun recogiendo sin duda una realidad histórica, la conquista islámica de Hispania como la cristiana de Al-Ándalus debieron tener entre sus víctimas a niños de pecho, la referencia a estos se puede considerar un topos, es decir, un motivo particular presente en distintos tipos de obras que, más allá de que pueda considerarse un topos de vida, es decir, histórico, los hombres tendemos a repetirnos a lo largo de la historia, funciona como un topos literario para evocar de manera concisa y a menudo emotiva una situación determinada, en este caso, como he dicho, las terribles consecuencias de la conquista violenta. Tendré ocasión de volver sobre el asunto de los topoi, que es el plural de topos. Entre las fuentes latinas del siglo VIII, como nos ha explicado el profesor Carlos de Ayala, la crónica bizantino-arábiga de 741-742 refleja el punto de vista de aquellos vencidos que se mostraron dispuestos a colaborar con los conquistadores. Los musulmanes hicieron a los godos súbditos suyos, nos dice, tras firmar pactos. Sobre los pactos volveré luego. Este punto de vista motiva que no se haga mención de destrucción ni ruina, no porque no los hubiese, aunque es muy difícil establecer su envergadura, que debió de variar según las zonas, sino porque al autor de la crónica bizantino-arábiga de 741 no le interesa documentarlas. ¿Cuáles fueron las fuentes compuestas por los vencedores? En un estudio que se publicará en breve, Luis Molina ha tenido el acierto de centrarse en las que llama primordiales, y le agradezco el permiso que me ha dado para citarle, porque lo que voy a decir le sigo a él fundamentalmente. Es decir, aquellas de las que derivan todas las demás y que pueden encontrar ustedes enumeradas en otros estudios como el de María Jesús Viguera. En primer lugar, está un corpus de tradiciones orales que aparecieron en el Oriente Islámico durante los siglos VIII y IX y se pusieron por escrito en una serie de obras del siglo IX. Estas tradiciones orales, en una gran parte, eran de procedencia egipcia, pero también iraquí. En segundo lugar, están los materiales reunidos en dos crónicas andalusíes del siglo X, las de Ahmad al-Razi y Arib ben Saad. El entramado básico de estas dos crónicas es el mismo. Tarek es un comandante militar del gobernador de Ifriqiya, la actual Túnez, que se llama Musa ben Nusair, personaje sobre el que tenemos información por otro tipo de fuentes, como monedas y papiros, y de cuya historicidad no se puede dudar. Aquí es un caso donde lo que nos dicen las fuentes literarias se puede corroborar con otro tipo de fuentes. Tarek inicia la conquista de Al-Ándalus con la ayuda de Julián, un enemigo del rey Rodrigo, y con la colaboración de los hijos del rey visigodo anterior a Rodrigo. Tras derrotar al ejército cristiano, Tarek conquista una serie de ciudades hasta que llega a Toledo, la capital del reino visigodo. Luego Musa cruza el estrecho, envidioso del éxito de su subordinado,
y siguiendo una ruta distinta de la seguida por Tarek se encuentran en Toledo. Al final, los dos regresan a Oriente, dejando en Al-Ándalus a uno de los hijos de Musa, Abdelaziz. Y aquí tienen ustedes una serie de unos mapas, hay otro que voy a poner, donde se han intentado reconstruir estos itinerarios de la conquista. Los dos cronistas cordobeses, Ahmad al-Razi y Arib, parecen tener claro el plano general, pero le dan cuerpo con detalles distintos. Algunos materiales aparecen en las dos versiones, pero pueden variar las circunstancias y las localizaciones. Es como si los dos cronistas tuvieran las mismas piezas del rompecabezas, pero las combinan de manera distinta para producir un resultado final parecido pero diferente. En otras palabras, hay un núcleo que constituye un marco sólido dentro del cual la historia puede ser construida. Ese núcleo está formado por una serie de figuras, Julián, Rodrigo, Tarek y Musa, una serie de acontecimientos, cruce del estrecho, una batalla, captura de ciudades y la enumeración de una serie de localidades claves, Algeciras, Córdoba y Toledo. Luego hay un repertorio de historias breves, los akhbar, de naturaleza anecdótica, sobre los que ya habló en su día el profesor Pedro Chalmeta, y que no están estructuradas en una historia lineal. De ese corpus de anécdotas, cada autor extracta la información que le interesa, la localiza geográfica y cronológicamente como quiere y la adorna como considera conveniente. El resultado final se consigue colocando las piezas extraídas del corpus de anécdotas en el marco del núcleo histórico. Es en ese diseño del autor donde reside la formación de versiones distintas. Por lo que se refiere al corpus de anécdotas, consistentes en dosis de información histórica real mezclada con una gran cantidad de material legendario, ha quedado preservado en textos como el Kitab Futuh Misr o al-Maghreb o al-Ándalus del egipcio Ben Abd al-Hakam, el Tarikh del andalusí Ben Habib y el anónimo Kitab al-Imama o as-Siyasa. Muchas de esas anécdotas son de procedencia egipcia, como ya puso de relieve hace ya unas décadas el profesor Mahmoud al-Imaki, pero otras proceden del iraquí al-Waqidi, como demuestra Luis Molina en este artículo en prensa. Abundan en este corpus elementos de carácter prodigioso o maravilloso como la ciudad de cobre. Muy brevemente, el califa de Damasco ordena a Musa ben Nusayr que vaya en busca de la ciudad en la que se dice que Salomón dejó los vasos en los que había encerrado a los genios o en la que Alejandro depositó sus tesoros y conocimientos y cuya puerta convirtió en talismán para impedir que alguien entrara. Musa llega hasta la ciudad de cobre, manda una serie, no puede entrar porque la muralla no parece tener puertas, manda a algunos soldados para que intenten entrar, todos ellos se comportan de una manera extraña y desaparecen, y al final Musa ben Nusayr abandona el lugar sin haber logrado entrar. Ben Habib, Ben Abd al-Hakam y el autor de la Imama coinciden no solo en su preferencia por las historias fabulosas, además de la ciudad de cobre, la Casa de los Candados de Toledo, a la que ya se ha hecho referencia, y la Mesa de Salomón, sino también por la importancia que dan a Musa ben Nusayr frente a Tarek. El esquema general es muy sencillo. Conquista de Al-Ándalus por Tarek, Musa llega a Al-Ándalus para completar dicha conquista y regreso de los dos a Oriente cargados de botín. Mientras que al-Razi y Arib construyen un relato trabado y de una cierta complejidad, a los seguidores de la tradición egipcio-iraquí lo que les interesa es sobre todo lo relacionado con el botín, los tesoros que se encontraron, la avaricia de quienes los encuentran, los trucos que utilizan para esconder y mover el botín y finalmente la desgracia de Musa cuando regresa a Oriente precisamente por el gran botín que se había obtenido. El núcleo de la historia de la conquista se reduce a poco. Musa envía a Tarek al-Ándalus, donde el rey Rodrigo se encuentra lejos combatiendo a sus enemigos, habiendo dejado a su subordinado Tudmir al mando. En cuanto Tudmir informa al rey de la llegada de los musulmanes, Rodrigo se pone en marcha para combatirlos, pero es derrotado en la batalla. Musa, enfadado con Tarek, cruza al-Ándalus, pero Tarek se disculpa y es perdonado. Musa entra en Al-Ándalus llegando hasta Toledo, donde encuentra la Mesa de Salomón. Luego regresa a Oriente.
En las fuentes árabes se puede hablar también de la presencia de providencialismo que se concreta en profecías que anuncian el hecho de la conquista. La más célebre es la de la Casa de los Candados de Toledo, citada en una geógrafa oriental y en Ibn Abd al-Hakam, de quien la toma Ben Habib. En la cronística latina, como se ha dicho, no aparece hasta Lucas de Tuy y Rey Jiménez de Rada. En ella se relata cómo los conquistadores musulmanes encontraron en Toledo una casa, la Casa de los Reyes, en la que estaban depositadas varias coronas. Junto a esa casa existía otra en la que había 24 candados. Cuando un rey comenzaba a gobernar, colocaba un candado tal y como habían hecho los que les habían precedido. Esto continuó hasta que llegó al gobierno Rodrigo, durante cuyo mandato fue conquistado Al-Ándalus. Rodrigo se empeña en romper esos candados para saber lo que hay en el interior. Sus cortesanos y los clérigos le piden por favor que no lo haga, pero él insiste y finalmente rompe los candados, entra en la casa y en el interior había imágenes de los árabes tocados con turbantes, portando arcos árabes y ciñendo espadas adornadas. Encontraron también un escrito que decía: cuando se abra esta casa y se penetre en ella, entrarán en este país aquellos cuyos atributos y descripción es esta, y la poseerán y se harán con ella. En esta actitud del rey Rodrigo, que se niega a añadir el candado que le tocaba y se empeña en abrir la casa, hay una clara referencia al hecho de que conquista en árabe es fath, que significa abrir. Tal y como ha explicado Julia Hernández Juberías, el conjunto funciona como un talismán, fundado en el poder de la analogía, y una vez que se altera su estado original, pierde el poder que se le había infundido en el momento de su creación. Este es el sentido de la frase que acompaña las figuras y que generalmente viene expresada en estos términos. Cuando esta casa sea abierta y se saquen estas imágenes, un pueblo semejante a estos invadirá el país y se hará dueño de él. Más allá de su valor talismánico, este relato también es un topos de origen mesopotámico que lo encontramos ya adoptado por los griegos y que luego pasa a los árabes. Por lo que se refiere a los protagonistas cristianos, en los relatos árabes son los hijos de Bitiza, Rodrigo y don Julián. Fuentes musulmanas y cristianas están de acuerdo en el protagonismo de los hijos de Bitiza, aunque con interpretaciones divergentes. Los hijos de Bitiza son buenos para los musulmanes y malos para los cristianos. Lo mismo ocurre con Rodrigo. Las fuentes árabes ofrecen de él una imagen negativa, introduciendo la historia de la violación de la hija de don Julián, mientras que las fuentes cristianas son pro-rodriguistas, culpando de la conquista musulmana a los hijos de Bitiza. La figura del conde don Julián, como ya se ha dicho, procede de las fuentes árabes, incorporándose a las cristianas solo a partir de la crónica silense. El primero en citar el asunto de la violación de la hija del conde don Julián por don Rodrigo fue el historiador egipcio Ben Abd al-Hakam. Paso ya a la segunda parte de mi charla. Si los hijos de Bitiza son los malos en la cronística cristiana, para el cronista musulmán Ben al-Qutiyya, lo que hacen del siglo X, lo que hacen los hijos de Bitiza es salvar su patrimonio pactando con Tarek, lo cual legitimaba el mantenimiento de las propiedades que les correspondían y que presumiblemente temían que les iba a arrebatar Rodrigo, aprovechándose de su corta edad, de la misma manera que se había aprovechado de la falta de protección de la hija de Julián para violarla. Esta visión favorable de los hijos de Bitiza no es de extrañar en un historiador cuyo apodo, Ben al-Qutiyya, significa el hijo de la Goda. La Goda, su antepasada, es Sara, que es descendiente ella de uno de los hijos de Bitiza. He mencionado antes que la crónica bizantino-arábiga de 741-744 refleja el punto de vista de aquellos vencidos que se mostraron dispuestos a colaborar con los conquistadores y que en ella se dice que los musulmanes vencedores hicieron a los godos súbditos suyos tras firmar pactos. La cuestión de cómo se llevó a cabo la conquista de la península ibérica, si por la fuerza o mediante capitulaciones, ha sido muy debatida, ya que tiene gran relevancia en las fuentes árabes de que disponemos. La forma de la conquista determinaba diferencias sustanciales en la propiedad de la tierra.
De manera muy resumida, las tierras conquistadas por la fuerza pasaban a manos de los musulmanes, mientras que quienes se sometían mediante pacto podían conservar sus bienes y propiedades. El pacto y la negociación podían ser el resultado de una violencia previa. Como deja claro este texto tardío árabe, Saludri del siglo XI, que narra la conquista de Huesca y que recojo aquí en la traducción de Fernando de la Granja. Cuando los musulmanes entraron en Al-Ándalus y avanzaron por la Marca Superior, parte de los árabes se detuvo en Huesca y acamparon frente a sus muros. Desde allí pasaron a un lugar que hoy se conoce con el nombre de Al-Ascar, que lleva su nombre, por haberse asentado en él. Pusieron sitio a Huesca, cuyos habitantes eran cristianos, y edificaron viviendas en torno a la ciudad, plantaron huertas y sembraron para asegurarse la subsistencia, y persistieron en su actitud durante 7 años, mientras los habitantes de Huesca permanecían sitiados en la Alcazaba Vieja. Cuando la situación de estos se hizo insostenible, bajaron al encuentro de los árabes, pidieron el amán, la garantía de protección para ellos, sus hijos y sus bienes. Los que se convirtieron al Islam siguieron siendo dueños de sus personas, sus bienes y sus privilegios, pero los que continuaron en la fe cristiana hubieron de pagar la capitación. Fin de cita. Uno de estos pactos que se habría conservado es el famoso de Tudmir, que hace referencia a la zona levantina y que recojo aquí en una de sus muchas versiones. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, escritura de Abdelaziz, hijo de Musa, hijo de Nusair, a Teodomiro, hijo de Gabdús, en virtud de la cual queda convenido y se le jura y promete por Dios y su profeta, que tanto a él como a cualquiera de los suyos se les dejará en el mismo estado en que se hallan respecto del dominio libre de sus bienes. No serán muertos ni reducidos a esclavitud, ni separados de sus hijos ni de sus mujeres. Se les permitirá el culto de su religión y no serán incendiadas sus iglesias ni privadas de su propiedad libre en tanto cumpla y observe fielmente lo que pactamos con él. ¿Hasta qué punto nos hallamos ante un texto que refleja lo que ocurrió? Es debatible. Albrecht Noth, al estudiar las fuentes árabes sobre la expansión islámica tras la muerte del profeta, ya advirtió cómo en esas fuentes se utilizaba una serie de topoi, es decir, motivos narrativos que servían para dar cuerpo y forma a los hechos, a menudo para embellecerlos y también para promover determinadas tendencias o puntos de vista. Motivos que pueden aparecer tanto en las narraciones sobre la conquista de Al-Ándalus como en las del Sind, en el otro extremo, en lo que es ahora Afganistán. Por ejemplo, el motivo de una alfombra que está muy ricamente adornada y que pesaba tanto que los conquistadores no podían transportarla y la cortan en dos. Este motivo lo encontramos en la conquista de Al-Ándalus y también en la del Sind. Motivos, en suma, que no hay que tomar al pie de la letra. Otros investigadores después, como Eduardo Manzano y Nicola Clark, han continuado estudiando estos recursos literarios. Es decir, en la cronística árabe, como en otras cronísticas, no solo encontramos elementos fabulosos o legendarios como la ciudad de cobre o la casa de los candados, sino también formas de expresar los acontecimientos que tienen mucho de formulaicas, precisamente porque son narraciones, y cuando el ser humano se pone a narrar algo, suele recurrir a motivos y relatos que ya estaban previamente en circulación para condensar, evocar o simplemente dar forma a los acontecimientos. En relación con este empleo de motivos narrativos está la cuestión de la fiabilidad de las fuentes árabes sobre la expansión islámica. A partir sobre todo de los años 70 del siglo pasado, varios investigadores como John Wansbrough, Michael Cook, Patricia Cron, Albrecht Noth y otros insistieron en que había que tratar a las fuentes árabes de la conquista como los historiadores tratan las fuentes de cualquier otro momento fundacional, es decir, había que someterlas a crítica. Mientras que con anterioridad lo que había predominado en el mundo académico occidental era seguir fundamentalmente el relato que proporcionaban esas fuentes árabes, eliminando casi exclusivamente los relatos de tipo fabuloso y legendario, a partir de los años 70 se impuso la visión de que además había que tener en cuenta los topoi y sobre todo que la visión que daban las fuentes árabes era la de una historia de salvación, pensada por tanto para dirigir al lector en un sentido determinado.
Ese sentido no era necesariamente el contemporáneo a los hechos, ya que muchas de esas fuentes nos habían llegado en la forma en que fueron redactadas bastante tiempo después de las conquistas, por lo que a menudo reflejaban más los intereses de los musulmanes de los siglos VIII o IX que no los que habían tenido los musulmanes del siglo VII. A esto se unía otra preocupación, a saber que el Islam, como cualquier otra religión, había tenido un proceso de formación. No nació hecha tal y como nos la encontramos en el siglo X. Tuvo, como cualquier otra religión, una elaboración y un proceso de formación. Y, por tanto, había que tener en cuenta la posibilidad de que fuentes tardías proyectasen hacia atrás los intereses y visiones que les eran propias, oscureciendo así los intereses y visiones de la primera época. Era esto algo, por cierto, de lo que los propios musulmanes habían sido conscientes, ya lo dijo en su día Goldziher, y por ello desarrollaron su propia metodología crítica, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero ellos eran muy conscientes también de este problema. Una de las consecuencias de la crítica en el mundo académico occidental fue el empezar a prestar mayor atención a las fuentes no árabes, las escritas en arameo, en siríaco, griego, latín y otras lenguas. Me estoy refiriendo al fenómeno de las conquistas en general, ya que por un lado esas fuentes reflejaban otro tipo de visión con la que se podían contrastar los materiales de las fuentes árabes y por otro lado algunas de ellas sí eran contemporáneas de los acontecimientos. Siguiendo los pasos de su maestra, Patricia Cron, Robert Hoyland publicó un libro altamente recomendable en el que recogía la información de esas fuentes no árabes, mirando al Islam como los otros lo vieron. Ese es el título en inglés. El contraste entre unas y otras llevó a algunos investigadores, pocos, a mostrarse totalmente escépticos respecto al valor histórico de las fuentes árabes. Lo que prácticamente ninguno entre los historiadores que desde los años 70 han trabajado sobre la expansión islámica ha hecho es negar la existencia misma de las conquistas. Robert Hoyland, que miró, buscó y reunió esos materiales de las fuentes no árabes, tiene un libro que trata precisamente de las conquistas islámicas. El negacionismo de la conquista ha tenido especial auge en España. Tal postura fue formulada por vez primera por Ignacio Olagüe, al que ha seguido luego Emilio González Ferrín. Uno de los argumentos esgrimidos es esa escasa fiabilidad de las fuentes árabes, pero si bien se puede y se debe llevar a cabo una crítica de una gran parte de los detalles que aparecen en dichas fuentes, no hay fundamento alguno para poner en duda el hecho mismo de la conquista. Mejor dicho, de las conquistas, porque la de la península ibérica no fue sino una continuación de las que acabaron con el imperio sasánida y redujeron sustancialmente los territorios del imperio bizantino. Para el caso de González Ferrín me remito a los trabajos en los que Alejandro García San Juan, Luis Molina y otros han mostrado en detalle la falta de rigor de su propuesta. Por lo que se refiere a Olagüe, que es sobre quien yo he trabajado, además del hecho de que no podía leer las fuentes árabes por su desconocimiento de la lengua, lo que le imposibilitaba para llevar a cabo una crítica de las mismas, el principal objetivo del libro de Olagüe tiene que ver con su ideología próxima al fascismo de Ramiro Ledesma Ramos. Su objetivo principal es limitar al máximo la intervención foránea extranjera en la historia de España. Olagüe se inventa un Islam autóctono primigenio que nada o muy poco debe al venido de fuera. En otras palabras, en la Hispania visigoda se habría producido una revolución ideológica, sobre todo religiosa, paralela al surgimiento del Islam, estableciéndose de esta manera en la península, según él, un estado de opinión premusulmán. Es otra variante de un viejo fenómeno del que ya ha hablado, por ejemplo, el profesor Corriente, el de la hispanización de lo árabe. La influencia de lo árabe en la formación de Al-Ándalus habría sido siempre menor que la de lo autóctono. ¿Qué hay en efecto detrás de la negación de las conquistas islámicas y más en concreto de la negación de la conquista de Al-Ándalus? Lo que hay, en mi opinión, es algo muy parecido a lo que hizo en el siglo XVI Miguel de Luna con su verdadera historia del rey don Rodrigo, es decir, una reescritura de la historia a la que se falsea porque lo que importa no es el pasado sino el presente. Veamos quién es este Miguel de Luna.
El tema de la pérdida de España de las crónicas cristianas dio lugar a una famosa falsificación, la del morisco Miguel de Luna, quien en el año 1592 publicó su obra titulada La verdadera historia del rey don Rodrigo. Es una obra que, como han demostrado varios investigadores, trata más del presente de los moriscos que del pasado de la conquista, pues lo que se pretendía con ella era dar una visión positiva de los conquistadores musulmanes, aprovechando la caracterización negativa del último rey visigodo. Es esta, la de Miguel de Luna, una obra escrita por un miembro de los vencidos musulmanes para hablar de cuando sus antepasados fueron los vencedores, y que lo hace con el objetivo desesperado y urgente de que los nuevos vencidos puedan encontrar un nicho en la sociedad cristiana conquistadora en la que preservar algún elemento de su identidad. El evidente carácter enaltecedor de los conquistadores árabes existente en la obra hizo levantar la voz de alerta al jesuita de origen morisco Ignacio de las Casas, quien percibió claramente la intención de la obra. Hace unos años organicé aquí en Casa Árabe, junto con Alejandro García San Juan, un seminario sobre la integración de Al-Ándalus en la historia de España, en el que invitamos a miembros del mundo académico de distintas tendencias y con versiones distintas sobre el tema. Uno de los asistentes preguntó preocupado al final: si quienes trabajan en el mundo académico muestran desacuerdos tan sustanciales como los que allí se expresaron, ¿es que es posible saber lo que ocurrió en el pasado? ¿Y cómo saber cuál de las versiones que corren es la correcta? Mi respuesta a la primera pregunta es que sí, siempre y cuando naturalmente dispongamos de fuentes adecuadas y apliquemos metodologías rigurosas. Dependiendo de la calidad de las fuentes, podremos saber lo que ocurrió con mayor o menor detalle, y dependiendo del rigor de la metodología, podremos suplir en mayor o menor medida la carencia de las fuentes. Mi respuesta a la segunda pregunta es que cuando hay debates, hay dos formas principales en la que los no especialistas pueden decidir con qué versión quedarse. La primera es prestar atención a los argumentos que se aducen, y aunque no se puedan entender las cuestiones más técnicas, sí se puede calibrar quiénes hacen mejor su trabajo. Por ejemplo, se puede ver quiénes no ocultan los argumentos en contra de lo que ellos sostienen, sino que los ponen sobre el tapete y discuten abiertamente sobre por qué esos argumentos no les parecen de peso. La segunda forma es preguntarse si hay una intencionalidad relacionada con el presente en quien propone una determinada versión. Cuantas menos conexiones haya con problemáticas del presente y más esfuerzo se advierta por parte de quien escribe por entender el pasado dentro de sus coordenadas propias, más probabilidad hay de que esté haciendo su trabajo correctamente. En criminalística se suele utilizar la expresión latina cui bono, que hace referencia a lo esclarecedor que puede resultar en muchos casos a la hora de determinar la autoría de un acto que permanece desconocida, el preguntarse por y llegar a determinar quiénes se benefician con sus resultados. Esto vale para todos los libros y también para las fuentes del pasado. Hay una fuente a la que he hecho referencia antes, la de Benalcutilla, compuesta en el siglo X por alguien que afirmaba ser descendiente de uno de los hijos de Bitiza. Es esta una obra fundamental porque representa el momento en que las fuentes árabo-musulmanas dejan de ser escritas para hablar sobre los vencidos y pasan a hablar de ellos, y para ellos. En la narración de Benalcutilla, los hijos de Bitiza y de don Julián no son traidores, sino agraviados que buscan la mejor manera de defender sus intereses que coinciden con los de los musulmanes. Es aliándose con ellos y facilitando su entrada y la derrota del malvado Rodrigo como consiguen verse resarcidos tanto en su honor como en sus derechos y propiedades. Lo que Benalcutilla está proponiendo es que los descendientes de los vencidos se reconozcan en esas figuras que tienen nombre y que salen ganando con la conquista musulmana. De entre los otros, los que perdieron, solo tiene nombre don Rodrigo, pero nadie querría identificarse con un transgresor de las normas políticas, religiosas y sexuales, que es como se le describe. Los otros vencidos no tienen nombre, ninguno de sus descendientes puede, por tanto, identificarse con ellos. La identidad de los perdedores es anónima,
Si se habla de ellos es como asociadores, politeístas, infieles, de una manera vaga y general. La escritura de la historia puede revelar la violencia que dio lugar al presente en el que vive Benalcutilla, y si en ese presente lo que se está intentando crear es un sentimiento de unidad y pertenencia común, que es lo que pretendía hacer Abderramán III, en cuya época escribe Benalcutilla, entonces lo mejor era no hablar de la violencia que se produjo ni especificar la identidad de los perdedores. De ahí que la conquista descrita por Benalcutilla represente la memoria de los indígenas que o bien colaboraron directamente con los conquistadores o bien se acomodaron a ellos. Aquí tenemos el cui bono de Benalcutilla. El de autores más recientes resulta también evidente para quien lea con atención lo que escriben. Y muchas gracias.